Hola a todos. La historia que voy a contarles hoy es un testimonio de que lo más increíble a veces sucede en la vida real. Es la historia de la asombrosa transformación de una joven dama, hija de un magnate petrolero de Oriente Medio, y de su padre, al poner un pie en España. ¿Alguna vez se han preguntado qué significa para una mujer musulmana quitarse el hijab? No es simplemente quitarse una prenda de vestir. Para ellas, es la fe, la tradición y el honor de toda una familia. Sin embargo, una distinguida joven de Qatar renunció a todo eso en España. ¿Qué pasó exactamente en esta nación europea y quién fue el hombre español que cambió su vida? Creo que cuando terminen de escuchar esta historia, se sorprenderán tanto como yo. Así que empecemos. Esta historia se basa en hechos reales. Y si les gusta, no olviden apoyarnos con una suscripción y un me gusta, porque eso les traerá buena suerte. Mi nombre es Leila Hashim. Nací y crecí en Qatar. Mi padre es el presidente de uno de los grupos petroleros más grandes de Oriente Medio. Desde que era niña, mi vida estaba destinada a ser diferente a la de otros niños. Todavía recuerdo vívidamente cómo, a los 6 años, mi madre me colocó suavemente un pequeño hijab en la cabeza y dijo: «Leila de mi corazón, a partir de ahora eres una hija de Alá, actúa siempre con mucho cuidado». En ese momento, no sabía que ese hijab era tanto un escudo protector como una jaula que aprisionaría mi vida. Mi familia vivía en una de las zonas más ricas de Doha, pero esa lujosa mansión, que parecía un palacio, era para mí solo una hermosa prisión. Cada mañana al despertar, un horario fijo me esperaba: rezar, estudiar y luego rezar de nuevo. No se me permitía jugar libremente con mis amigos y mucho menos hablar con chicos. Cuando tenía 12 años, sucedió algo. De camino a casa desde la escuela, mi chofer personal se detuvo de repente. Dijo que había un accidente de tráfico más adelante. Con curiosidad miré por la ventana. Entre la multitud, vi a un joven ayudando a una persona herida. Lo que me llamó la atención fue que él ayudaba a una mujer que no llevaba hijab, de una manera muy natural. Fue la primera vez que una pregunta surgió en mi mente: ¿por qué ese hombre podía ayudar de una manera tan natural? En nuestra cultura, hombres y mujeres no deben interactuar libremente, pero en ese momento me di cuenta de que en algún lugar de este mundo había personas viviendo de una manera completamente diferente. Incluso cuando fui a la universidad, las cosas no cambiaron. Mi padre me permitió estudiar Derecho Internacional, pero dejó claro que era solo una preparación para que más tarde me casara con un hombre distinguido y me convirtiera en una buena esposa y nuera. Mi padre creía que una esposa inteligente sería de gran ayuda para la carrera de su marido. Cuando recibí la carta de admisión al programa de doctorado en Derecho Internacional de la Universidad de Harvard, me sentí inmensamente feliz. Por fin podía salir de casa, pensé con alegría, pero esa alegría duró poco. Mi padre envió a 2 guardaespaldas conmigo. Dijo que era para garantizar la seguridad de su hija, pero en realidad era vigilancia. Mi vida en Estados Unidos no era muy diferente a la de casa. El horario solo incluía ir de la residencia a la universidad y de la universidad a la residencia. Estaba prohibido asistir a fiestas con amigos o formar grupos de estudio con chicos. Mi sueño era convertirme en diplomática y trabajar para las Naciones Unidas, pero sentía que se alejaba cada vez más. Entonces, un día, llegó una carta de mi país. Al abrir el sobre, me quedé atónita al ver que era un acuerdo matrimonial. Mi padre había arreglado mi futuro matrimonio. Él era el hijo de una familia de negocios petroleros en Arabia Saudí, 10 años mayor que yo. Inmediatamente llamé a mi padre para protestar: «Padre, ni siquiera he terminado mis estudios. ¿Por qué decides esto por tu cuenta?». La voz de mi padre respondió con frialdad: «Leila, eres hija de la familia Hashim. El honor de la familia es más importante que tus deseos personales». Esa noche no pude pegar ojo. Mirando por la ventana me pregunté: ¿es esta vida sofocante la voluntad de Dios? ¿Es tan malo desear vivir mi propia vida? Nadie podía ver las lágrimas que corrían por mi rostro dentro de mi hijab, pero reflejaban un profundo anhelo en mi alma. La fecha de la boda se fijó para dentro de 6 meses. Mi padre me exigió que, tan pronto como terminara mis estudios en Harvard, regresara inmediatamente a Qatar para preparar la boda
Estaba realmente desesperada, pero un día vi un anuncio interesante en el tablón de anuncios de la universidad. Era un programa de intercambio educativo internacional que permitía a los estudiantes participar en prácticas de corta duración en varios países. En esa lista estaba España. No sabía mucho sobre España, solo vagamente que era una nación con una economía de rápido desarrollo y un alto nivel educativo. Y lo más importante, estaba muy lejos de Oriente Medio. Solicité inmediatamente, con la excusa de realizar una investigación relacionada con el derecho internacional. Afortunadamente, con mis excelentes resultados académicos, fui seleccionada. Le presenté a mi padre que este era un viaje necesario para mi tesis doctoral. Al principio, se opuso vehementemente. ¿Por qué tienes que ir a un país tan lejano? Pero no me rendí. Padre, este es mi último deseo. Antes de casarme, solo quiero hacer algo que realmente me guste una vez. Afortunadamente, España mantenía buenas relaciones de cooperación económica con los países de Oriente Medio. Mi padre también tenía negocios con empresas españolas. Finalmente, aceptó, pero con dos condiciones. Tenía que regresar en el plazo de un mes y un guardaespaldas debía acompañarme. La noche anterior a mi partida, me paré frente al espejo, acariciando el hijab. El trozo de tela que había cubierto mi cabello durante 28 años de repente se sintió pesado. ¿Cómo será en España? ¿Tendré un poco más de libertad? En el aeropuerto, mi padre me despidió y me dijo, Leila, no hagas nada excesivo y nunca olvides nuestra cultura y nuestra religión. Dentro de un mes, debes regresar para empezar a preparar la boda. Asentí obedientemente, pero en mi corazón albergaba otro pensamiento. Esta es mi última oportunidad. Debo descubrir qué tipo de vida realmente quiero. Al subir al avión, mi corazón latía con fuerza. La ansiedad era incluso mayor que la emoción. Me dirigía a un mundo completamente diferente al que había vivido hasta ahora. Mirando las nubes flotando por la ventana, pensé, ¿realmente podré vivir una vida diferente en España? Durante todo el vuelo, leí documentos sobre España. Muchas cosas me sorprendieron. Las mujeres allí trabajaban en igualdad de condiciones con los hombres. Podían amar libremente, incluso convertirse en políticas. Aunque mi razón lo sabía, nunca había vivido realmente en una sociedad así. El guardaespaldas que me acompañaba, el señor Abdullah, siempre parecía preocupado. Señorita, España es un país muy diferente al nuestro. Debe tener mucho cuidado. Lo sé, respondí, pero precisamente esa diferencia me intrigaba aún más. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, mi corazón pareció salírseme del pecho. El cielo de Madrid, visto desde la ventana del avión, era completamente diferente al cielo de Qatar. Era de un color gris plateado y el aire también tenía un olor diferente. Pero no sé por qué, sentí una nueva oleada de vitalidad. Al salir del aeropuerto, por primera vez respiré el aire de España. Era húmedo y fresco. Miré a mi alrededor y sentí que todo era mágico. Las mujeres no llevaban velo, reían y caminaban libremente por la calle. Hombres y mujeres hablaban entre sí con naturalidad. Para mí, era un mundo completamente nuevo. El primer día en Madrid, me sentí realmente abrumada. La ciudad era mucho más moderna y vibrante de lo que había imaginado. Después de dejar mi equipaje en el hotel, paseamos con el señor Abdullah por el barrio de las Letras. Las calles estaban llenas de gente, pero lo extraño fue que nadie me miraba fijamente por mi hijab. En Qatar, esto era obvio, pero en otros países occidentales, a menudo recibía miradas curiosas, pero los españoles parecían aceptarlo de forma muy natural. Entramos en una pequeña cafetería. El joven camarero explicó amablemente el menú en inglés. Incluso me preguntó de dónde venía, y cuando supo que era de Qatar, sonrió y dijo, «Qatar es un país maravilloso». En ese momento, mi corazón sintió una calidez inusual. Por la tarde, visitamos el Palacio Real de Madrid. Quería aprender sobre la cultura tradicional española. Dentro del recinto, vi a muchas jóvenes con elegantes vestidos tradicionales. Pensé para mis adentros, ellas también conservan sus tradiciones. Pero, ¿por qué parecen tan libres? Sin embargo, al salir del Palacio Real, de repente me sentí mareada. Al principio pensé que era por el desfase horario,
pero luego mi respiración se aceleró y sentí una opresión en el pecho. El señor Abdullah preguntó preocupado: «Señorita, ¿se encuentra bien?». Le respondí que estaba bien, pero en realidad no lo estaba en absoluto. En los últimos días, habían aparecido síntomas de opresión en el pecho y dificultad para respirar. La presión de mi tesis doctoral en Harvard y el problema de mi matrimonio me habían causado insomnio crónico. Íbamos de camino al hotel, pasando por la zona cercana a la Plaza Mayor. De repente, todo a mi alrededor empezó a dar vueltas. Y lo último que recuerdo es que me desplomé en el suelo. Cuando abrí los ojos, estaba en el hospital. El techo era blanco y el personal médico se movía apresuradamente. Alguien me estaba tomando el pulso en la muñeca. Esa mano era muy suave y cálida. «¿Se ha despertado? ¿Cómo se siente?». Una voz en español sonó. Respondí en inglés: «What happened to me?». Inmediatamente, un hombre con una bata blanca me explicó en un inglés fluido. Se desmayó cerca de la Plaza Mayor y fue trasladada aquí en una ambulancia del 112. Actualmente se encuentra en la sala de urgencias. Hemos realizado un electrocardiograma y sospechamos un problema cardíaco, por lo que necesitaremos realizar más pruebas especializadas». Era la primera vez que veía claramente el rostro del médico. Tenía unos 30 años, con unos ojos muy cálidos. Más importante aún, su mirada no era de lástima ni de curiosidad, sino simplemente la mirada de un médico preocupado por su paciente. «Soy el doctor Alejandro Vidal, especialista en medicina interna. Las medidas de emergencia iniciales ya se han completado. No se preocupe demasiado. Sin embargo, para un diagnóstico preciso, le recomiendo que ingrese y permanezca bajo observación durante unos días». Al escuchar las palabras ingresar en el hospital, me sobresalté. El señor Abdullah también se alarmó y estuvo a punto de llamar a mi padre. Pero el doctor Vidal explicó con calma: «Esta es una situación de emergencia. El tratamiento debe ser la prioridad. Los problemas de seguro o los trámites podemos resolverlos después». Esa noche, tumbada en la cama del hospital, pensé: ¿dónde estoy? En un hospital de España, tratada por un médico desconocido. Mirando por la ventana, el paisaje nocturno de Madrid, iluminado con luces parpadeantes, me dio una sensación extraña, a la vez de miedo y de cierta expectación por nuevas experiencias. A la mañana siguiente, el doctor Vidal vino a examinarme. Anoche en la sala de urgencias, no me di cuenta, pero parecía muy joven. Sin embargo, su actitud hacia la paciente era tan madura como la de un médico veterano. «¿Durmió bien anoche? ¿Ha mejorado la opresión en el pecho?». Esa fue su primera pregunta. Le respondí sinceramente: «Parece que ha mejorado un poco, pero todavía siento un poco de dificultad para respirar». El doctor Vidal usó un estetoscopio para revisar mi ritmo cardíaco. Algo extraño sucedió. Hasta ahora, nunca me había examinado un médico varón. Según nuestra cultura, las mujeres deben ser examinadas por mujeres médicas. Pero como era una situación de emergencia, no había otra opción. Sin embargo, el doctor Vidal me trató con mucha naturalidad. No mostró ninguna excesiva reserva, ni me miró de forma extraña solo porque llevaba hijab. Simplemente me vio como una paciente. «Necesitamos hacer un ecocardiograma. Basándonos en los síntomas actuales, es probable que tenga un problema en la válvula cardíaca. Es una prueba necesaria para un diagnóstico preciso», explicó detalladamente. En ese momento, el señor Abdullah intervino preocupado. «Doctor, en nuestra cultura, las mujeres no desean ser examinadas por médicos varones. ¿Podríamos cambiar a una doctora, por favor?». El doctor Vidal asintió, mostrando comprensión. «Por supuesto que sí, pero actualmente nuestras cardiólogas están todas en cirugía. Si no le importa, puedo seguir a cargo. Y si se siente incómoda, podemos esperar hasta mañana». Dudé un poco. Sinceramente, sentía afecto por el doctor Vidal. Explicaba todo muy atentamente. Y sobre todo, me hacía sentir que me trataban como a un ser humano igual. «No hay problema. Por favor, continúe usted a cargo». Esa tarde me llevaron a hacerme un ecocardiograma. En la sala de exploración había una enfermera y el doctor Vidal realizó los procedimientos con la máxima cortesía. Después de obtener los resultados, me explicó: «Como se esperaba, tiene una insuficiencia mitral.
La válvula cardíaca no se cierra completamente, lo que causa presión en el corazón. La causa podría ser el estrés y el exceso de trabajo. Esta condición no pone en peligro la vida de inmediato, pero necesita ser tratada. El doctor Vidal también explicó en detalle el plan de tratamiento. Comenzaremos con medicación y monitorearemos el progreso durante aproximadamente una semana. Necesita evitar el ejercicio intenso y tratar de no estresarse. Pero lo que realmente me sorprendió fue la consideración del personal del hospital. Las enfermeras me preguntaron sobre mis horas de oración. Cuando les dije que quería saber la dirección de la sagrada ciudad de la Meca, incluso me buscaron una brújula. Las comidas en el hospital también se esforzaron por prepararlas según los estándares halal. El doctor Vidal también. Cuando supo que tenía que rezar 5 veces al día, dijo: ajustaré las horas de visita para no interferir con sus oraciones. Nunca había recibido una atención tan delicada. Unos días después, en una conversación con el doctor Vidal, me sorprendió mucho. Se había graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Había completado su residencia en este mismo hospital y había sido especialista durante 3 años. Cuando le pregunté por qué había elegido la medicina, su respuesta me dejó una profunda impresión. De niño, mi madre falleció en el hospital. El médico que la trató hizo todo lo posible. Aunque mi madre finalmente no sobrevivió, la imagen del médico que no se rindió hasta el último momento me conmovió profundamente. Yo también quería ser un médico así. En ese momento, entendí por qué el doctor Vidal era una persona tan cálida. El 4º día de mi ingreso, tuve que hacerme una resonancia magnética, RM, para un examen más detallado. Pero había un problema. Para hacer una RM, tenía que quitarme todos los objetos metálicos, y en mi hijab había algunos pequeños alfileres. El doctor Vidal dijo con cautela: lo siento mucho, pero para realizar la prueba, tendrá que quitarse temporalmente el hijab. Por supuesto, en la sala de exploración solo estará la enfermera, y yo esperaré afuera. Al escuchar esas palabras, todo mi cuerpo se puso rígido. Quitarme el hijab era un asunto de suma importancia para mí. Desde los 6 años hasta ahora, durante 28 años, nunca había mostrado mi cabello a nadie que no fuera de mi familia. ¿Es realmente necesario quitárselo? ¿Hay alguna otra manera?, pregunté con voz temblorosa. El doctor Vidal pareció apenado. Para obtener un diagnóstico preciso, no tenemos otra opción. Pero solo necesita quitárselo por el tiempo estrictamente necesario. Esa noche no pude dormir de nuevo. Solo pensar en tener que quitarme el hijab era suficiente para que mi corazón latiera con fuerza. Recordé las palabras de mi madre hace años. Leila, el hijab representa nuestra modestia. No debes quitártelo sin motivo. A la mañana siguiente, llegó la hora de la prueba. El señor Abdullah preguntó preocupado: «Señorita, ¿está realmente bien?» Honestamente, ni yo misma estoy segura. Frente a la sala de exploración, el doctor Vidal volvió a explicar: en la sala solo estará la enfermera Carmen. Ella la ayudará. El proceso de la resonancia toma unos 30 minutos. Si se siente incómoda, dígalo inmediatamente. Al entrar en la sala, efectivamente, solo había una enfermera. Carmen me habló con una voz muy suave. «No te preocupes, cariño. Yo también tengo hijas, así que lo entiendo. Relájate». Sus palabras me hicieron sentir un poco más tranquila. Carmen me ayudó con mucho cuidado. Poco a poco, no hay prisa. Con manos temblorosas, empecé a quitarme cada alfiler del hijab. En el momento en que el velo fue retirado, sentí una sensación muy extraña. La sensación de mis mechones de cabello cayendo sobre mis hombros era muy unfamiliar. Era la primera vez en 28 años que exponía mi cabello a alguien ajeno a mi familia. Cuando Carmen me elogió: «¡Qué bonito pelo tienes!», mi cara se puso roja. Durante todo el proceso de la resonancia magnética, no dejaba de pensar: «¿Qué estoy haciendo? Está bien esto». Pero al mismo tiempo, sentí una extraña sensación de liberación, como si mi cabeza se hubiera aligerado. Cuando terminó la prueba, iba a volver a ponerme el velo cuando Carmen dijo: «Espera un momento, querida. Tu pelo está un poco revuelto. ¿Quieres que te lo peine?». Luego, suavemente me peinó el cabello. Al mirarme en el espejo, me sobresalté.
Mi imagen sin el hijab era muy extraña, pero al mismo tiempo sentí como si me hubiera convertido en otra persona. Esa soy yo realmente. Cuando salí de la sala de exploración y me encontré con el doctor Vidal, él solo preguntó: ¿los resultados de la resonancia fueron buenos? Lo extraño fue que no mencionó en absoluto que me había quitado y vuelto a poner el hijab. Lo pasó por alto de forma natural, como si fuera algo obvio. Esa tarde, sola en mi habitación del hospital, seguí pensando por qué nadie encontró extraño que me quitara el hijab. ¿Por qué el doctor Vidal lo aceptó con tanta calma? En ese momento me di cuenta de que en España, que una mujer muestre su cabello es completamente normal. Este lugar era completamente diferente al mundo en el que había vivido. Aquí, las mujeres pueden expresarse libremente y nadie lo considera extraño. Por la noche, el doctor Vidal vino a examinarme. Ya tenemos los resultados de las pruebas de hoy. Afortunadamente, no es tan grave como pensaba. Solo necesita seguir el tratamiento con medicamentos y estará completamente bien. Pero luego dijo algo que realmente me sorprendió. Sin embargo, parece que el estrés es la causa principal. ¿Ha tenido algún problema difícil últimamente? Ante su pregunta, dudé mucho. Finalmente, decidí decirle la verdad. En realidad, estoy muy estresada por mi matrimonio. Estoy a punto de casarme con alguien que no deseo en absoluto. El doctor Vidal pareció sorprendido. ¿Un matrimonio no deseado? Sí, en nuestra cultura, los padres suelen decidir la pareja de sus hijos. Yo también me encuentro en esa situación. Expliqué con calma, pero su reacción fue diferente a lo que esperaba. Entonces, ¿por qué no lo rechazas? El matrimonio debe basarse en el consentimiento mutuo de ambos. Sus palabras me hicieron reír tristemente. En España puede ser así, pero en nuestro lugar, no. Esa noche volví a pensar sola. El doctor Vidal no podría entenderlo. ¿Cómo puede alguien que vive en libertad comprender nuestra situación? Pero al mismo tiempo, sentí envidia de una vida en la que la gente puede decidir su propio destino. La semana de hospitalización transcurrió con acontecimientos inesperados. Sentí la calidez de la gente española con todo mi corazón. Primero, la enfermera Carmen. Cuando supo que solo podía comer comida halal, me preparó gachas de verduras caseras y me las trajo. Está hecha solo con verduras, no tiene carne. ¿Quieres probarla? A ver si te gusta. Me sentí realmente conmovida. Nadie se lo había pedido. Sin embargo, ella se preocupó por mí de esa manera. Al comer ese tazón de gachas, las lágrimas brotaron de mis ojos. Este cuidado era completamente diferente a lo que había recibido antes. Los sirvientes de mi casa solo hacían lo que se les ordenaba, pero Carmen se preocupaba incluso por las cosas que yo no decía. En segundo lugar, la señora Rosa, la limpiadora. Al principio, solo saludaba y se iba, pero unos días después, empezó a hablar conmigo. Cuando le dije que era de Qatar, se sorprendió mucho. Dios mío, de un lugar tan lejano, estar sola aquí, debe dar mucho miedo. Y a partir del día siguiente, cada vez que venía a limpiar la habitación, me dejaba un caramelo o un dulce. Un día, sucedió algo que aún recuerdo vívidamente. Estaba orando hacia la Meca, cuando la señora Rosa pasó y me vio. Me sobresalté y me levanté rápidamente, pero ella dijo: ¿estás rezando? Lo siento por molestar. Luego, se fue en silencio. Un momento después, regresó y me entregó una pequeña brújula. Me dijeron que para rezar la dirección es muy importante. Te encontré esta brújula. Estuve a punto de llorar. Su amabilidad, su esfuerzo por comprender mi religión eran inestimables. La señora Isabel, que trabajaba en el comedor del hospital, también, cuando supo que necesitaba comida halal, sugirió: ¿qué tal una ensalada de pasta vegetariana? No tiene carne, solo verduras y pasta. Y cada día me preparaba una ración de ensalada de pasta con diferentes tipos de verduras. ¿Te gusta la comida de nuestro país? Si echas de menos la comida de tu tierra, dímelo, intentaré prepararla. Las palabras de la señora Isabel me conmovieron profundamente. Esta atención no se podía comprar con dinero. Unos días después, sucedió algo aún más sorprendente. Una anciana que compartía habitación conmigo, al ser dada de alta, me regaló un pequeño obsequio.
Era un pequeño bolso tejido a mano por ella misma. Has venido de lejos. Qué difícil, tómalo como un recuerdo. La anciana y yo ni siquiera habíamos hablado mucho debido a la barrera del idioma. Pero solo por saber que yo era extranjera, sola en el hospital, ella sintió compasión. El doctor Vidal también se volvió cada vez más cercano. Al principio, era una relación médico-paciente, pero ahora sentía que era como un hermano mayor. Cuando le preguntaba sobre la cultura española, me explicaba muy atentamente. Cuando le contaba sobre mi país, escuchaba con atención. ¿Por qué los españoles son tan amables?, le pregunté. El doctor Vidal sonrió y respondió: nosotros tenemos algo que llamamos calidez humana. Aunque no seamos familia, la gente se preocupa y se ayuda mutuamente. Especialmente cuando vemos a alguien en dificultades, no podemos ignorarlo. En ese momento me di cuenta de que la atención que había recibido hasta ahora era solo una obligación. Los sirvientes me cuidaban porque les pagaban. Mi familia me protegía por el honor del linaje, pero la atención que recibí aquí provenía completamente del corazón. Esa noche lloré sola. Eran lágrimas de felicidad, pero también de tristeza. Felicidad por estar con gente tan cálida, pero dolor al pensar que en solo un mes tendría que regresar a Qatar. ¿Podré seguir viviendo aquí? Por primera vez, ese pensamiento surgió en mi mente, pero volví a negar con la cabeza. No puedo. Soy de Qatar, tengo una familia, tengo tradiciones que seguir, pero un rincón de mi corazón no dejaba de preguntarse: ¿realmente es imposible? Un día antes de que me dieran de alta, el doctor Vidal me hizo una propuesta inesperada. Mañana le dan el alta. ¿Qué tal si la llevo a dar un paseo por Madrid? Seguro que estar en el hospital es muy agobiante. Al principio dudé. El señor Abdullah también parecía preocupado. Señorita, no es demasiado peligroso. Pero yo quería ir. Esta podría ser mi última oportunidad en España. El lugar al que el doctor Vidal me llevó era un bar en la azotea de un rascacielos con vistas al Parque del Retiro. Este es el lugar donde se puede ver el mejor paisaje nocturno de Madrid. Tómatelo como un recuerdo antes de regresar a tu país. Sentada en la azotea, me sentí realmente extasiada. Toda la ciudad de Madrid se extendía ante mis ojos. Miles de luces parpadeaban como estrellas. Realmente espléndido. «Oh, qué bonito», exclamé sin darme cuenta. «¿Verdad? Cada vez que estoy cansado, vengo aquí a ver la noche. Me devuelve la paz», dijo el doctor Vidal en voz baja a mi lado. Justo en ese momento, una ráfaga de viento hizo volar ligeramente mi hijab. Rápidamente, extendí la mano para sujetarlo, pero el doctor Vidal, con naturalidad, me ayudó a ajustarlo. «Gracias», dije, sintiendo mi cara arder. Pero, extrañamente, antes, si un hombre me hubiera ayudado, me habría sentido muy incómoda, pero con el doctor Vidal, no. Al contrario, mi corazón se sentía cálido. Nos sentamos en el sofá, contemplando el paisaje nocturno y charlando. «¿Qué tal te ha parecido la semana en España?», preguntó. Pensé un momento y respondí sinceramente: realmente como otro mundo, completamente diferente al mundo en el que había vivido. Luego dudé, reuniendo valor para decir: «Tú también eres muy diferente». «¿Yo? ¿En qué soy diferente?», preguntó con curiosidad. Pensé mucho. ¿Cómo puedo explicar esto? Tú me tratas como a una persona, no como a una mujer, no como a una joven rica, sino simplemente como a mí. Esas fueron palabras desde lo más profundo de mi corazón. Hasta ahora, nadie me había tratado así. El doctor Vidal pareció un poco sorprendido. ¿No es eso obvio? Todos merecen el mismo respeto. Al escuchar su respuesta, me di cuenta de que en España eso era realmente obvio. En mi mundo, no lo era. Las mujeres siempre debían ser la hija de alguien, la esposa de alguien. No podíamos existir como nosotras mismas. Al decir esto, mi pecho volvió a sentirse oprimido. El doctor Vidal me miró con una expresión seria. «Entonces, quédate aquí. En España, cualquiera puede vivir como quiera». Sus palabras me hicieron reír tristemente. «No puedo. Tengo una familia, tengo tradiciones que seguir, y dentro de un mes tengo que casarme». Mi voz tembló al pronunciar esas palabras. El doctor Vidal permaneció en silencio durante mucho tiempo, y luego preguntó en voz baja: «¿De verdad quieres ese matrimonio?». Negué con la cabeza.
En absoluto. Entonces, ¿por qué lo aceptas? No puedo responder a tu pregunta. Conozco la razón, pero es difícil de expresar con palabras. En ese momento, el doctor Vidal dijo con una voz muy sincera: Leila, la vida es solo una vez. No tienes por qué sacrificarte por los demás. Al escuchar esas palabras, sentí una oleada de calor extenderse por mi corazón, y las lágrimas brotaron involuntariamente. Tú eres realmente una persona diferente. Es la primera vez que alguien se preocupa por mí de esta manera. Y entonces dije una frase impactante: me gustas. Después de decirlo, me sobresalté. No podía creer que hubiera dicho esas palabras a un hombre. El doctor Vidal también pareció atónito. Se quedó en silencio un momento. Leila, comenzó con cautela: honestamente, yo también siento algo por ti, pero nuestras circunstancias son demasiado complicadas. Al escuchar esas palabras, mi corazón latió con fuerza. Al doctor Vidal también le gustaba, pero al mismo tiempo sentí el muro de la realidad. Nuestras circunstancias eran realmente muy complicadas. Esa noche, de regreso al hotel, no pude conciliar el sueño. Era una emoción que nunca había experimentado en mi vida. ¿Era esto amor? La sensación que solo había visto en películas y novelas. Ahora yo misma la estaba experimentando, pero al mismo tiempo, también tenía miedo. No sabía qué hacer con esta emoción. 4 días después de recibir el alta del hospital, sucedió lo peor. El señor Abdullah entró apresuradamente para informarme. Señorita, ha ocurrido algo grave. El señor Hashim ha enviado gente a España. Mi corazón se encogió. ¿Qué? ¿Padre ha enviado gente? El señor Abdullah explicó con una expresión de pánico. Sí, el jefe de seguridad Ali y el secretario Said llegaron ayer al aeropuerto de Barajas. Recibieron órdenes de llevarla de regreso inmediatamente. Resultó que la noticia de mi hospitalización había llegado a oídos de mi padre. Durante el proceso de gestión del seguro, el hospital se había puesto en contacto con la embajada de Qatar. Mi padre se quedó en shock al saber que había tenido que ingresar en un hospital en España. ¿Qué dijo mi padre?, pregunté con voz temblorosa. El señor Abdullah pareció incómodo. Su excelencia exige que regrese a casa inmediatamente y dice que nunca más le permitirá viajar sola. Mi mente se quedó en blanco. Se acabó. Mi relación con el doctor Vidal, la vida libre en España, todo había terminado. Pero justo en ese momento, una fuerte resistencia surgió dentro de mí. ¿Por qué tenía que ser obligada a regresar cuando no quería? En ese instante, mi teléfono sonó. Era el doctor Vidal. Leila, ¿estás bien? Escuché que hay gente extraña preguntando por ti en el vestíbulo del hotel. Rápidamente le expliqué la situación. ¿Dónde estás? Voy para allá, dijo su voz llena de preocupación. No, es muy peligroso. La gente de mi padre me está buscando. Pero él no se rindió. Leila, ¿de verdad quieres regresar a Qatar? Ante esa pregunta, respondí con firmeza. No, en absoluto quiero regresar. Entonces, escapemos. Necesitamos ganar tiempo, sugirió. Conozco un lugar. Un amigo mío tiene una casa rural en la costa de Andalucía. Podemos quedarnos allí unos días. Dudé si podría escapar. Pero en esta situación, no tenía otra opción. De acuerdo. ¿Y el señor Abdullah? El señor Abdullah también estaba muy confuso. Seguirme sería como traicionar a mi padre, pero dejarme ir sola le preocupaba. Finalmente, decidí: señor Abdullah, lo siento, pero iré sola. Me pondré en contacto con mi padre. Esa tarde, junto al doctor Vidal, subimos a un autobús con destino a Andalucía desde la estación de autobuses de Madrid. Sentada en el autobús, todavía no podía creerlo. Estaba huyendo. ¿Estás bien? ¿Te arrepientes?, preguntó el preocupado. Negué con la cabeza. No me arrepiento en absoluto. Al contrario, me siento aliviada. Es la primera vez que tomo una decisión por mi cuenta en mi vida. Al llegar a Andalucía, fuimos a la casa rural. Era una pequeña y bonita casa con vistas directas al mar. Pablo, el amigo del doctor Vidal, nos recibió con mucha calidez. Alejandro me llamó: quédense aquí a descansar unos días. Esa noche, paseamos por la playa. Es extraño, nunca me había sentido tan libre, dije. La brisa marina hizo volar mi hijab, pero esta vez no lo sujeté. Leila, ¿qué piensas hacer después?
preguntó él con cautela. Sinceramente, no lo sé, pero hay una cosa de la que estoy segura. No quiero vivir como antes. En ese momento actué impulsivamente. Me acerqué y le tomé la mano. Alejandro, quédate conmigo. Mi cara se puso roja al decir esas palabras, pero no me arrepentí. El doctor Vidal pareció sorprendido, pero luego me apretó la mano. Leila. Y así, nos quedamos de pie, tomados de la mano en la playa. Fue realmente un momento de ensueño. Esa noche, antes de conciliar el sueño, pensé en lo que pasaría mañana. ¿Mi padre me encontraría? Sentía miedo, pero también emoción. Por primera vez en mi vida, sentía que vivía según mis propios deseos. El segundo día en Andalucía, sucedió algo muy especial. Temprano por la mañana, después de pasear por la playa, Alejandro y yo nos sentamos en una roca. El sonido de las olas me trajo una profunda paz. Leila, dime la verdad, ¿realmente quieres vivir en España?, preguntó seriamente. Sin dudarlo, respondí, sí, realmente quiero vivir así. Entonces busquemos una manera. Seguro que hay una forma de que puedas quedarte en España. Sus palabras encendieron una chispa de esperanza en mí, pero al mismo tiempo surgieron los problemas prácticos. Pero vine con una visa de turista. ¿Cuánto tiempo más puedo quedarme?, pregunté preocupada. Por ahora podemos investigar sobre visas de estudiante o de trabajo. Eres una estudiante de doctorado en Harvard. Seguro que puedes encontrar un puesto de investigación en alguna universidad de España. En ese momento, reuní todo mi valor para decir, Alejandro, te amo. Después de decirlo, mi cara ardía, pero no me arrepentí, eran palabras sinceras. El doctor Vidal se quedó atónito un momento, y luego sonrió dulcemente. Yo también te amo, Leila. Desde la primera vez que te vi en el hospital, sentí que eras una persona muy especial, y entonces sucedió algo mágico. Él levantó suavemente su mano a mi mejilla y se inclinó lentamente. Cerré los ojos, y por primera vez en mi vida supe lo que era un beso. En ese momento, el mundo entero pareció detenerse. ¿Puede mi corazón latir tan rápido? ¿Es esta sensación amor? A los 28 años, por primera vez sentí esta emoción. El beso terminó. Nos miramos a los ojos. Sus ojos eran muy cálidos. Leila, ¿quieres empezar una nueva vida conmigo? Asentí. Sí, realmente quiero eso. Y nos dimos otro beso. Esta vez, más largo y más profundo, realmente como un sueño. Esa tarde, nos sentamos en una cafetería cerca de la casa rural para discutir concretamente nuestro futuro. Primero, tenemos que volver a Madrid para resolver el problema del visado, dijo. Tengo un amigo abogado, podemos pedirle ayuda. Yo también me sentí más valiente. Yo también solicitaré una excedencia en Harvard y buscaré la manera de inscribirme como investigadora en una universidad de España. Por primera vez, sentía que estaba planeando mi propio futuro, pero los momentos de felicidad no duraron mucho. Esa noche, Pablo entró apresuradamente. Alejandro, hay problemas. La policía está buscando a Leila. Mi corazón se encogió. Finalmente me encontraron. ¿Qué dijeron?, preguntó Alejandro. Dicen que hay una denuncia de desaparición de la embajada de Qatar y que su familia la está buscando. Me sentí desesperada. Así que esto era realmente el fin. Pero Alejandro no se rindió. No, tenemos nuestros derechos. España es un estado de derecho. Justo en ese momento, la policía realmente llegó. Junto con 2 agentes de policía, había un empleado de la embajada. ¿Es usted Leila Hashim? Su familia está muy preocupada por usted. Respondí con voz temblorosa. Sí, soy yo, pero vine aquí voluntariamente. No estoy desaparecida. El agente de policía dijo, por ahora, la invitamos a la embajada para hablar. Alejandro se adelantó y dijo, soy el doctor Alejandro Vidal. La señorita Leila fue mi paciente y actualmente está bajo mi protección. No pueden obligarla a ir. El empleado de la embajada respondió, esto es una solicitud de la familia. Además, ella entró con una visa de turista y permanecer aquí tanto tiempo también podría ser un problema. En ese momento, Alejandro dijo algo sorprendente. La señorita Leila se encuentra actualmente en una situación que requiere atención médica. Es una paciente con insuficiencia mitral y como su médico tratante principal, debo asumir la responsabilidad. Antes de que termine el proceso de tratamiento,
no se la puede trasladar arbitrariamente. Los agentes de policía también parecieron incómodos. ¿Qué debemos hacer entonces? Alejandro sugirió. Por ahora, déjenos regresar a Madrid para realizar un examen preciso en el hospital, y luego decidamos. Finalmente, tuvimos que subir al coche de policía para regresar a Madrid. En el coche, Alejandro me tomó suavemente la mano y susurró: «No te preocupes, no te rindas». De camino a Madrid pensé, ¿terminará todo así? ¿O hay otra manera? Pero de una cosa estaba segura: la Leila de ahora ya no era la Leila de antes. Era una Leila que sabía amar. Una Leila que había probado el sabor de la libertad. Después de regresar a Madrid y realizar los controles en el hospital, lo inevitable finalmente sucedió. Mi padre voló personalmente a España. En el momento en que lo vi en el aeropuerto, supe que mis días de libertad habían terminado. «Leila, ¿qué diablos estabas pensando para causar esto?». La voz de mi padre era helada, pero esta vez ya no me encogí. «Padre, quiero vivir la vida que deseo». «La vida que deseas». Eres hija de la familia Hashim, no tienes permiso para tener pensamientos tan egoístas. La respuesta de mi padre fue como esperaba, pero la Leila de ahora era diferente. Padre, yo también soy un ser humano. Tengo derecho a decidir mi propia vida. Era la primera vez que me atrevía a enfrentarme a mi padre así. Mi padre también pareció muy sorprendido. Alejandro también estaba allí. Se inclinó educadamente para saludar a mi padre. «Hola, señor. Soy el doctor Alejandro Vidal, el médico tratante de Leila», pero mi padre respondió con frialdad: «Gracias, doctor, pero ahora me llevaré a mi hija». Ante la actitud decidida de mi padre, Alejandro dijo: «Pero su proceso de tratamiento aún no ha terminado». Mi padre lo interrumpió: «También se puede tratar en Qatar». Finalmente, esa noche fui obligada a subir al avión de regreso a Qatar. Al despedirme de Alejandro en el aeropuerto, mi corazón se rompió. «Leila, no te rindas. Definitivamente nos volveremos a encontrar». Sus palabras me hicieron llorar. «Yo tampoco me rendiré nunca. Nunca te olvidaré». Y nos dimos el último beso en un lugar donde nadie nos veía. La sensación fue como si el mundo se derrumbara. En el avión, no dejé de llorar. Al ver España alejarse cada vez más por la ventanilla, mi corazón se encogió. ¿Cuándo podré volver? ¿Será posible volver? Al regresar a Qatar, todo en casa seguía igual, pero yo había cambiado por completo. Volví a ponerme el hijab, me vestí con la ropa de siempre, pero mi alma era completamente diferente. Mi padre me encerró en mi habitación, prohibiéndome salir. Me obligó a concentrarme en los preparativos de la boda, pero no fui obediente. «Padre, no me casaré en absoluto». «¿Qué? Todo ya está decidido». Aunque mi padre se enfureció, no me sometí. «No puedes obligarme. Ahora amo a otra persona». Esa frase mía realmente enfureció a mi padre. «Amor, el amor viene después del matrimonio. Saca esa idea de tu cabeza inmediatamente». Pero yo estaba decidida. Todas las noches me comunicaba en secreto con Alejandro. Aunque había desfase horario, era mi único consuelo. «Leila, ¿cómo estás? Estás muy cansada». Con solo escuchar su voz, mi corazón se sentía cálido. «Estoy muy cansada, pero intento aguantar pensando en ti». «Yo también solo pienso en ti. Quiero verte muy pronto». Mi madre también notó mi cambio. «Leila, ¿qué pasó en España? Eres completamente diferente a antes». Fui más honesta con mi madre. «Mamá, he aprendido lo que es el amor verdadero, y también he aprendido lo que es vivir en libertad». Mi madre suspiró. Dijo que debía renunciar a ese sueño, pero sé que en su corazón me comprendía. Pasó un mes, el día de la boda se acercaba, pero nunca me rendí. Todos los días le decía a mi padre: «No me casaré, quiero casarme con el hombre que amo». Al principio, mi padre se enfurecía, pero luego se cansó y dijo que, pensara lo que pensara, el matrimonio debía celebrarse. Pero no cambié de opinión. Y un día, algo increíble sucedió. Era el segundo mes desde que regresé a Qatar. Por la mañana, después de terminar mis oraciones, mi padre entró en mi habitación. Su expresión era completamente diferente a la habitual. «Leila, quiero hablar contigo». La voz de mi padre era muy suave. Me sorprendí, pero respondí con cautela: «Sí, padre». Se sentó a mi lado y permaneció en silencio durante mucho tiempo.
Luego, lentamente, comenzó a hablar. Leila, en los últimos 2 meses te he observado y he pensado mucho. ¿Pensar en qué?, pregunté con cuidado. Padre suspiró profundamente. Realmente has cambiado mucho. Ya no eres la Leila obediente y sumisa. Al escuchar eso, mi corazón latió con fuerza. Pensé que mi padre estaba a punto de enfadarse, pero sus siguientes palabras fueron completamente diferentes. Pero lo extraño es que tu cambio no es del todo malo. Pareces más segura y decidida. Me quedé atónita. Iba a decir algo, pero mi padre levantó la mano para detenerme. Todavía no he terminado. Escucha, has tenido una experiencia especial en España, y esa experiencia te ha transformado en una persona completamente diferente. Mi padre continuó. Al principio estaba muy enfadado. Pensé que habías abandonado nuestras tradiciones y te habías occidentalizado. Contuve la respiración mientras escuchaba. Nunca habíamos tenido una conversación como esta, pero al observarte me di cuenta de que no era así. Sigues rezando, sigues respetando nuestra cultura, solo que has ganado confianza en ti misma. Las palabras de mi padre me hicieron estar a punto de llorar. Por lo tanto, he decidido. Mi padre dijo una frase que no podía creer. Cancelar el matrimonio. ¿Qué? No podía creer lo que oía. Tuve que volver a preguntar. ¿De verdad lo dices en serio? Así es. Un matrimonio forzado no puede traer felicidad para ti, ni para la otra persona. Y sobre todo, mi padre dudó un momento, y luego dijo, yo también deseo que seas feliz. En ese momento, las lágrimas brotaron de mis ojos. Nunca imaginé que podría escuchar estas palabras de mi padre, siempre tan estricto. Padre, gracias. De verdad, gracias. Pero hay una condición. Mi padre volvió a su expresión seria. Quiero verificar por mí mismo qué tipo de persona es ese hombre español del que dices estar enamorada. Me sobresalté. ¿Cómo planea verificarlo, padre? Mi padre dijo que iría a España para conocerlo. Una semana después, viajé con mi padre a España. Ya me había puesto en contacto con Alejandro para organizar la reunión. En el momento en que lo vi en el aeropuerto, sentí que estaba soñando. Leila, llamó él con alegría. Yo también estaba muy feliz, pero tuve que mantener la compostura frente a mi padre. Alejandro saludó a mi padre con mucho respeto. Hola, señor. Es un honor conocerle. Mi padre respondió. Hola, joven. ¿Es usted el médico que trató a mi hija? Y le estrechó la mano. Durante los 3 días siguientes, mi padre observó a Alejandro muy de cerca. Cenó con él, visitó el hospital donde trabajaba e incluso conoció a su familia. La última noche, mi padre nos llamó a Alejandro y a mí. Leila y joven Alejandro, ya he tomado una decisión. Mi corazón latía con expectación. Mi padre dijo lentamente, joven Alejandro, eres una persona muy buena, un excelente médico y una persona digna de confianza. Y luego dijo una frase que me llenó de felicidad. Consiento que Leila se case contigo. Después de recibir la aprobación de mi padre, todo sucedió muy rápido. Alejandro y yo nos comprometimos oficialmente y comenzamos a preparar la boda. Aunque el proceso no fue fácil, con amor superamos todas las dificultades. El mayor problema fue la diferencia cultural. Yo soy musulmana y Alejandro no sigue ninguna religión, pero decidimos respetarnos mutuamente. Yo seguiría manteniendo mi fe, y él lo aceptó por completo. Tu religión es parte de ti. Por supuesto que debo respetarla. Sus palabras me conmovieron profundamente. Me di cuenta de que esta comprensión y respeto eran el verdadero amor. Nuestra boda se celebró en España. Una boda muy especial que mezcló las tradiciones musulmanas y españolas. Mi padre también asistió y nos dio su bendición. La familia de Alejandro también me recibió con mucho cariño. El día de la boda, al verme en el espejo, con el hijab y el vestido de novia, me sentí realmente mágica. 2 culturas diferentes podían fusionarse de una manera tan hermosa. Nos fuimos de luna de miel a Mallorca. Mirando el mar, le dije, es como un sueño. Nunca pensé que podría ser tan feliz. Él también dijo, conocerte ha sido la mayor suerte de mi vida. Sus palabras me hicieron llorar de nuevo. Lágrimas de felicidad. La vida después del matrimonio en España fue muy nueva. Al principio el idioma era difícil. La cultura me era extraña, pero poco a poco me fui adaptando.
especialmente gracias a la ayuda de Alejandro. Estudié mucho español. Al principio solo sabía decir hola, pero ahora puedo comunicarme a diario. La madre de Alejandro, doña Elena, me enseñó a cocinar platos españoles. Leila, así se hace una paella de marisco. No es difícil, apréndelo despacio. La cálida enseñanza de mi suegra me conmovió profundamente. Me trataba como a una hija. Unos meses después, se me presentó una gran oportunidad. Fui aceptada como investigadora de Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Mi experiencia en Harvard fue de gran ayuda. Con sus antecedentes, Leila será de gran ayuda para nuestro instituto de investigación. ¿Podría hacerse cargo de la investigación sobre el intercambio legal entre Oriente Medio y España? La propuesta del profesor me hizo inmensamente feliz. Al comenzar mi trabajo, sentí que mi vida tenía un verdadero significado. Sentí que mi experiencia y conocimientos estaban contribuyendo a la sociedad española. Especialmente, me alegraba mucho participar en la resolución de problemas legales para familias multiculturales. También asumí un papel especial en el hospital, el de intérprete cultural para pacientes de Oriente Medio. Les ayudo a no pasar por las dificultades que yo misma experimenté. Muchas gracias. Gracias a usted, me siento mucho más tranquila. Cuando un paciente de Arabia Saudí me dio las gracias, me sentí muy orgullosa. Ahora llevamos 2 años casados. Alejandro y yo todavía estamos perdidamente enamorados y estoy realmente satisfecha con mi vida en España. Por supuesto, a veces echo de menos mi hogar, pero ahora siento que España es mi segundo hogar. Aquí encontré mi verdadero yo. Todavía llevo el hijab, pero ahora es una elección, no una imposición. Es tanto una expresión de mi fe como parte de mi identidad. Recientemente, también me he involucrado en actividades con una organización no gubernamental para mujeres multiculturales. Ayudo a mujeres de diferentes culturas a adaptarse mejor a la vida en España. Amigos, las diferencias culturales no son una barrera, sino que pueden ser un puente. Lo importante es la comprensión y el respeto mutuos. Eso es lo que siempre digo en mis charlas. Mi padre ahora también ha reconocido completamente mi elección. De vez en cuando, viene a España a jugar al golf con Alejandro. Su relación es muy buena. Leila, tu elección fue correcta. Realmente pareces muy feliz. Le estoy inmensamente agradecida por esas palabras de mi padre. Ahora, al mirar hacia atrás, la decisión de subir a ese avión rumbo a España aquel día cambió por completo mi vida. Si en ese momento no hubiera tenido el valor suficiente, no habría logrado la felicidad de hoy. Alejandro y yo estamos a punto de dar la bienvenida a un pequeño ángel. Quiero enseñarle a mi hijo lo mejor de ambas culturas. Quiero que herede tanto la calidez de la gente española como las profundas tradiciones de Oriente Medio. Nuestro hijo será un niño muy especial. Criémoslo para que sea un ciudadano global, que comprenda ambas culturas. ¿De acuerdo? Las palabras de Alejandro me llenaron de emoción. Ahora soy realmente feliz. Estoy viviendo la vida que realmente deseo, con el hombre que amo, haciendo un trabajo que considero significativo, y sobre todo, estoy viviendo con confianza como yo misma, amigos. La vida es impredecible, ¿verdad? Cuando llegué a España, solo pensaba que era un viaje corto, pero al final, toda mi vida cambió. Me di cuenta de lo importante que es a veces tomar una nueva decisión valiente. Y también aprendí que el amor verdadero es reconocer y respetar las diferencias de cada uno. A Alejandro no le molestó que yo fuera musulmana, y yo también me esforcé por comprender su cultura. Cuando aceptamos a la persona real que somos, ahí es donde comienza el amor verdadero. Viviendo en España, lo que más me sorprendió fue la tolerancia de la gente de aquí. Al principio me preocupaba cómo reaccionaría la gente ante una mujer extranjera con hijab, pero la mayoría me aceptó con mucha naturalidad. El camarero de la cafetería, la anciana que conocí en el autobús o el dueño de la tienda de comestibles del barrio, todos me trataron con mucha calidez. ¿De dónde vienes? ¿Estás acostumbrada a vivir en España? Mucha gente me preguntó con interés de esa manera. Por supuesto, no todo fue fácil. A veces me malinterpretaron debido a la barrera del idioma, o me sentí confusa por las diferencias culturales. Especialmente al principio, me resultaba muy extraño que los españoles preguntaran la edad. Disculpe, ¿cuántos años tiene?
Cada vez que me hacían esa pregunta, me preguntaba por qué preguntaban mi edad. Más tarde supe que en España la gente pregunta la edad para saber cómo dirigirse a alguien con respeto. Ahora yo también me dirijo a los demás de forma natural, como tú o usted. Al principio era extraño, pero ahora encuentro esta cultura muy cálida. La gente se trata como si fuera de la misma familia, sin importar la edad. Mi suegra ahora es realmente como mi propia madre. Leila, ¿qué quieres comer hoy para que te lo prepare? Cada vez que escucho esas palabras, mi corazón se calienta. En Navidad, toda mi familia se reunió para hacer turrones. Al principio, no sabía cómo hacerlo, pero mi suegra me enseñó pacientemente paso a paso. Doblas la hoja así, pones el arroz, luego el relleno y otra capa de arroz. Los turrones que hice parecían deformes, pero toda la familia dijo que los que hacía Leila eran los más deliciosos. En ese momento, realmente sentí que era un miembro más de la familia. Recientemente, incluso aprendí a preparar diferentes tipos de infusiones tradicionales españolas. Té de jengibre, manzanilla, poleo. La cultura del té en Oriente Medio también está muy desarrollada, así que pude integrarme fácilmente en la cultura de las infusiones de España. Leila, esta vez, ¿qué tal si intentamos llevar un vestido tradicional y disfrutar de una infusión? Cada vez que participo en programas como este en el Centro Cultural, lo encuentro muy interesante. También descubrí que el hijab y el vestido tradicional combinan sorprendentemente bien. En las actividades de la organización no gubernamental, el momento más significativo para mí es ver cómo otras mujeres extranjeras se van adaptando poco a poco a la vida. Cuando enseño español a una mujer inmigrante de Filipinas, o indico el camino al hospital a una amiga de Indonesia, me siento muy orgullosa. Hermana, gracias a usted tengo más valor. Creo que yo también puedo vivir bien en España. Cada vez que escucho palabras así, siento que la razón por la que vine a España no fue solo por mi felicidad personal. Alejandro también está muy orgulloso de mis actividades. El trabajo que estás haciendo es realmente significativo. Yo también me esforzaré para poder ayudar a más pacientes extranjeros en el hospital. De hecho, el hospital donde trabaja Alejandro ahora tiene un programa especial para pacientes multiculturales. Han compilado materiales de guía en varios idiomas y organizan sesiones de capacitación para el personal médico para comprender las diferencias culturales. Al ver todos estos cambios, me siento realmente maravillada. Nunca imaginé que mi experiencia personal podría ayudar a tanta gente. Lo que más espero ahora es la llegada de nuestro hijo. Aunque aún no sabemos si es niño o niña, lo criaremos con todo nuestro amor y quiero enseñarle una visión amplia del mundo. Nuestro hijo podrá hablar árabe, español e inglés, ¿verdad? Cada vez que Alejandro sonríe y dice eso, mi corazón se llena de alegría. Queremos criar a nuestro hijo para que sea un niño multilingüe y que comprenda muchas culturas. Ahora estoy embarazada de 7 meses y la cultura de la educación prenatal en España también es muy interesante. Hacer que el feto escuche música clásica, ver cuadros hermosos, mirar cosas bonitas. En Oriente Medio también hay costumbres similares, pero España tiene formas muy singulares de hacerlo. También le hemos puesto un nombre a nuestro hijo en casa. Si es niño, será cielo, y si es niña, será amor. Aunque son nombres en español, sus significados son muy hermosos, así que los elegimos. A Alejandro también le gustan mucho. Mi padre también está muy emocionado con su nieto. Leila, cuando nazca el bebé, acuérdate de traerlo a Qatar con frecuencia para que juegue. Su abuelo le enseñará árabe y le contará sobre nuestra cultura. Le estoy realmente agradecida por esas palabras de mi padre. Ahora, mirando hacia atrás, el vuelo a España aquel día fue la decisión más sabia de mi vida. Si en ese momento no hubiera tenido el valor suficiente, no habría logrado la felicidad de hoy. A veces creo que el destino es real. Mi enfermedad cardíaca y mi hospitalización en España, el hecho de que conociera a Alejandro, todo parece haber sido planeado. En el futuro, quiero seguir viviendo en España y haciendo un trabajo que beneficie a más personas. Y espero que cuando mi hijo crezca, España se convierta en una sociedad aún más abierta a la diversidad cultural, amigos. Creo que lo más importante en la vida es el valor. Valor para tomar una nueva decisión, valor para aceptar una cultura diferente y valor para amar.
Aprendí todo ese valor en España. De vez en cuando, todavía vuelvo al bar de la azotea con vistas al Parque del Retiro. En el lugar donde Alejandro y yo nos confesamos por primera vez nuestros sentimientos, contemplo Madrid de noche y pienso que he cambiado mucho. La Leila de entonces y la Leila de ahora son dos personas completamente diferentes, pero también hay cosas que no han cambiado. Es el amor por Alejandro y el deseo de construir un mundo mejor. Esa determinación creo que nunca cambiará. Esa es mi historia, la historia de una joven de una familia de magnates de Qatar que encontró la libertad y el amor verdadero en España. Parece increíble, pero todo es verdad. Si ustedes también tienen preocupaciones, intenten ser valientes al menos una vez. Una nueva elección podría cambiar completamente su vida, como a mí. Gracias por escuchar.